Ahora vamos En el a hacer la video. explicación del caso, casi llegamos puntuales, de la aerolínea La Voladora, presentado por Daniela Galvis, David Lloreda y Juan Francisco Arboleda. Bueno, aquí tenemos la situación actual de la empresa. Eh, tenemos, pues, como ya lo dijimos en el otro video, es una empresa de servicios, es una aerolínea, se llama La Voladora. Tiene bastantes problemas, pues tiene constantes retrasos de sus vuelos, ya cuenta con accidentes en su historial, lo que hace que su reputación esté deteriorada. Se encuentra próxima a una fusión con otra aerolínea y y hay y todo comienza por la huelga de pasajeros en un vuelo regional. Por esto se está perdiendo la imagen de la empresa y de la reputación, porque esta huelga hizo que llegara a todos los medios, como ya lo comentamos en el otro video. Bueno, la Voladora es una empresa que tiene una logística, o sea, una aerolínea como tal tiene una logística y un manejo del abastecimiento bastante complicada, además porque son muchísimos detalles los que entran a jugar, a ser parte pues de un servicio tan complicado como lo es el servicio de prestación el servicio de transporte aéreo. Pues entran a jugar muchos abastecimientos, la comida, los aviones, los repuestos de los aviones, la gasolina, el agua El mismo potable, aeropuerto. el mismo aeropuerto se vuelve un proveedor de la empresa, los servicios, los servicios legales, los servicios de acompañamiento, los servicios informáticos, todo lo que tiene que ver con el sistema de una aerolínea. Más que todo, una aerolínea, el sistema de una aerolínea es manejado más que todo pues por, por, por un, por un sistema digital. Porque, Dale. y este sistema es el que maneja en mayor parte el contacto con los clientes y asimismo puede lograr pues, digamos, la planeación de todos los recursos. El problema es que esta empresa ha crecido desmesuradamente en los últimos meses, en los últimos años, porque era una empresa que hacía vuelos regionales a zonas apartadas de aviones pequeños y tuvieron un proyecto ambicioso en el cual lograron, a partir de la reducción de precios, eh, impulsar mucho el crecimiento de la empresa, hicieron una inversión en aviones grandes, empezaron a manejar las rutas aéreas de más contenido comercial, no se quedaron solamente en la parte regional y empezaron a crecer, efectivamente, crecieron bien, la gente los recibió porque además, eh, pues en Colombia eh, hay una cuestión, era que los vuelos eran muy costosos, en la situación los vuelos eran muy costosos y la voladora planteó un esquema donde redujo muchísimo los precios de los tiquetes aéreos. Entonces empezó a crecer de una manera muy interesante, pero después de un tiempo su capacidad instalada. Ellos lograron que el mercado bajara notablemente las tarifas de los vuelos, ¿no? Sí. Porque anteriormente se tenían por lo menos el doble de los precios de las tarifas, lo manejaban las otras aerolíneas y ahora lograron bajarlo gracias a esto y hacer mucho más competitivo el mercado, pero después de un tiempo no se, no se sostuvieron. ¿Sí? Bueno, entonces la voladora, a partir de esta situación y de que se empezó a frenar su crecimiento, como que está buscando formas de. El problema fue que, como les mencionaba, la capacidad instalada que tienen actualmente no les está dando para la cantidad que les están demandando, porque ya se ganaron una parte muy importante del mercado del país y entonces se convirtieron en una aerolínea importante, pero ya su capacidad instalada no les está dando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? La gente ha perdido confiabilidad en la empresa porque les está sucediendo pues muy comúnmente, eh, que haya retraso en los vuelos. Entonces, eh, pues las oficinas de la voladora quedan ubicadas en Cali, Medellín, Bogotá
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Pereira, que son las principales ciudades del país. Estas sucursales se encargan del manejo comercial, eh, manejo que en este momento la empresa le está dando un enfoque interesante y es de conseguir cuentas o proyectos grandes nuevos que no sean solamente para clientes individuales, la logística comercial de que yo te vendo a vos un tiquete como persona natural, sino de manejarle cuentas a grandes empresas, a los ejecutivos de grandes empresas. Han encontrado una manera bien interesante de vender y de hacer la logística y el mercadeo la logística, perdón, el comercio y el mercadeo de sus tiquetes. Entonces, otro punto pues para tener en cuenta, y es que su mercadeo es interesante, su forma de vender es innovadora, las estrategias de mercado son bastante innovadoras. El problema, y a eso volveremos, y en eso se basa, creo yo, el problema de la compañía en su mayor parte, es que tienen muy poca capacidad de... O sea, el crecimiento no fue parejo. O sea, las tarifas y todo fueron muy buenas, pero el crecimiento, o sea, lo que ellos estaban ofreciendo, no lo iban a cumplir con la capacidad que ellos tenían. Entonces, crecieron en un sentido como aerolínea, como imagen, ofreciendo más, el mercado muy bueno, como dice Llorea, pero no fue al mismo tiempo, no fue igual que la flota de ellos, que es con lo que finalmente van a poder cumplir lo que ellos están ofreciendo. Sacrificaron como muchos aspectos por dar esos buenos precios y como por entrar rápido al mercado. Entonces, esto también, pero ya lo dijimos. Entonces, bueno, pues al momento de ubicar a la voladora en la cadena, tenemos, pues, no se ve bien. Bueno, tenemos pues que la voladora tiene unos proveedores y la empresa tiene un crecimiento acelerado que no puede satisfacer la demanda. Y a la vez la voladora pues le produce, le otorga, le da un servicio a unos pues a las personas, a unos viajeros. Entonces aquí es donde está la voladora actualmente. La voladora, nosotros pensamos que se encarga y está ubicada en la logística comercial, en planear y comprar, ¿no es cierto? Pues la verdad yo ahí en ese tema sí creo que pues podemos diferir o podemos discutir esto, porque me parece que esta empresa no alcanza a estar allá y para mí se queda en un simple mover y guardar. La cuestión es que es complicado y como mencionaba Daniela, al nosotros entrar al sector de los servicios, aunque una vez vimos un caso pues, que trataba con servicios, pero en última el caso se basaba en que era el caso del medicamento que no llegó, lo que nunca llegó. En últimas todo giraba en torno a ese medicamento que no llegó. Aquí el problema de la voladora no es un producto o una materia prima que no llegó, sino que el problema gira en torno a la prestación del servicio. Entonces es un poco más difícil uno pensar, bueno, cómo se abastecen, en dónde lo ubico, si planeé comprar, si mover y guardar. Por lo menos yo lo que veo, ¿por qué no planean comprar? Porque yo no veo, o sea, hablando simplemente por el nombre, no veo como la aerolínea, de parte de la aerolínea, una estructura fuerte que se enfoque en esa planeación o que tengan ese tipo de cosas previstas. No sé, entonces tal vez por eso para mí no se quede simplemente mover y guardar, que se dediquen solo a transportar a la gente sin, sin ver más allá y ver lo que les sucede a ellos, las consecuencias que tienen al ofrecer tanto No, y yo no creo tener disposición de que talento. si es planear y comprar, lo que no lo hacen bien, pero sí están en planear y comprar, o sea, ellos planean los vuelos y de acuerdo a eso Pero es que no es solo programan los vuelos, que es como el comprar de planear, ahí, ¿me entendés? bueno, No, y la cuestión es que ellos también tienen un sistema, como toda aerolínea debe tener, porque es imposible que una aerolínea maneje como antes. Yo no sé cómo hacían pues para manejar una aerolínea a punta de papeles y el chequeo, hacerlo, todo se maneja por medio de un sistema informático
que en última el sistema permite hacer ese planear y permite con con esa planeación comprar, pero de todas maneras es muy rudimentario en cuanto a que su, como lo mencionaba yo, para mí el problema más importante es que crecieron a un nivel demasiado desmedido y ellos se quedaron pensando como cuando tenían la aerolínea de los avioncitos, de las avioneticas que iban a recoger gentecita en Capurganá o yo no sé, en Sí, aeropuertos pueblitos, secundarios. y se les creció el enano. Hay otro caso que habla de eso. Se les creció el enano y ya Y fue que las personas que estaban manejando la empresa desde que la aerolínea estaba comenzando, o sea, no, ellos también no evolucionaron, el pensamiento de ellos también se quedó como la manejaban anteriormente y no hicieron nada por cambiar esa forma de pensar y también de cambiar, de evolucionar la aerolínea, el funcionamiento de la aerolínea, ¿no? Bueno, entonces aquí ubicamos, como lo mencionaba ahora Daniela, la voladora se ubica en la cadena teniendo a los viajeros como clientes directos, toda persona que compra un tiquete, e igualmente no solo los viajeros como personas naturales, sino a las También empresas empresas que, como les mencionaba, les como compran el servicio y agencias de viajes que pues Por medio, por negocian, internet, ¿no? negocian eh, con negocian en Como un masa, intermediario, sí. exacto, en masa. Y los proveedores pues son los proveedores de la comida, de la gasolina, los aeropuertos, todos esos son proveedores de la Todo voladora. respecto de reparación, mantenimiento, talleres del avión, etcétera. Bueno, ahora pues vamos a hablar más que todo como de los problemas que tiene la voladora. Entonces, el primero es, no sé nada. Acércate, Bueno, acércate. estamos teniendo un problema con la filmación, como podemos ver está muy No, no borrosa tanto. Ya. la resolución, pero bueno. Hay un Ah, bueno, no, problema, eso, dale, dale, dale. decile. Hay un problema que de pronto no tiene que ver directamente con la voladora, pero nos pareció interesante incluirlo y es que Flying Airways podría perder reputación por esa alianza. En últimas, como nos dice el profesor, hay que leer entre líneas. Y la cuestión es que Flying Airways planteó eso como una alianza, pero lo que hizo Flying Airways fue comprar la voladora. Entonces, para no cambiar el nombre de la voladora y ponerle Flying Airways, pues simplemente lo que hicieron fue plantearlo como una alianza, que la voladora era ahora un aliado estratégico de Flying Airways, pero esto le puede causar problemas a Flying Airways, que es una aerolínea muchísimo más grande, multinacional, que tiene Buena imagen. muy buena imagen, y en última, Flying Airways, ¿qué es lo que ha querido con esto? Pues como sabemos que la voladora tiene una parte importante del mercado ganada gracias a que manejó sus estrategias de mercado de buena manera, Flying Airways, ¿qué hizo? Ha encontrado, además que es una empresa, la voladora es una empresa pues con problemas graves, entonces Flying Airways encontró una oportunidad de negocio bastante importante porque pues, la compró barata y además pues tiene muchas oportunidades de mejora, no es sino aplicar los conceptos que ya Flying Airways conoce y que aplica bien, aplicarlo en la voladora para poder sacarla adelante y aprovechar esa parte del mercado que ya la voladora ha ganado. Entonces el problema es que Flying Airways podría perder reputación directamente por la pérdida de reputación de la voladora. La Claro. Porque pérdida de la compran la aerolínea justamente en un momento que no está funcionando bien y además la imagen se encuentra un poco deteriorada por los problemas que ha tenido. ese es otro de los problemas pues del caso, es la pérdida de reputación de la voladora. Esto se denota y se da en el momento en que pues hay tanto retraso de los vuelos, Anteriormente hay retraso de los vuelos, le están quedando mal a las personas, a sus clientes. anteriormente se sabía pues por personas que los vuelos se retrasaban o fallaban a veces, pero ya con este último caso, con este último acontecimiento que hubo, fue un detonante y además de eso, o sea, estuvieron los medios involucrados
O sea que ya se hizo difusión de todo este tema y ya es conocimiento de todo el país esto. O sea que la imagen se ve mucho más afectada, la de la voladora. La Claro. imagen se deteriora bastante pues en el momento en que y se va corriendo la voz, pues por así decirlo. Es que antes era un voz a voz, Y pero ahora ya tomó una forma, ajá, o sea, al principio se corrió la voz como, ay no usarlo, pero después ya cuando los medios se vienen involucrados y todo, entonces ya es algo más serio ya la mala y, fama y de la, y la fama pues se deteriora muchísimo más. Entonces ese es un problema. El otro problema es posibles demandas de la empresa a la empresa. Pues sabemos que los vuelos son solicitados, los pasajes son solicitados por empresas grandes, por personas serias, personas que que tienen que cumplir con determinados compromisos. Entonces al ver afectado su trabajo o cosas pues demasiado importantes, pueden llegar a sufrir demandas, porque la empresa puede llegar a sufrir demandas pues porque van a afectar los negocios de los demás por la negligencia de estos de la voladora. Hay una cuestión, es que en Colombia somos consumidores demasiado conformistas, según lo hemos visto bastante en clase. Entonces, al ser unos consumidores conformistas, pues no conocemos las posibilidades que tenemos. Por ejemplo, un ejemplo que de pronto pues suena hasta chistoso por tal cual, la Defensoría del Consumidor es, en últimas, la que puede interceder a favor de una persona que tiene, digamos que va a atender un negocio a otra ciudad, y por cuestiones de la aerolínea pierde la posibilidad de hacer el negocio. Tiene argumentos, esa persona tiene argumentos para demandar y para pedir indemnización. Y la cuestión es que la voladora, además de tener problemas de pérdida de imagen, se puede meter en problemas graves legales, y pues ahí ya eso se va volviendo una bola de nieve que en últimas podría terminar con el otro problema que sigue, que es el posible cierre de la empresa. Pues porque ya, como lo mencionaba, después de que se acumula una cosa tras otra, pues esto se convierte en una bola de nieve, y en último se podría necesitar cerrar la empresa porque no hay capacidad para responder. Ya vemos que a la empresa actualmente le faltan aviones, actualmente le faltan recursos para solucionar las cosas que no tienen. Por ejemplo, el avión que se les dañó, para comprar otros no tenían los recursos. Entonces como ya hay muchos factores que ya hacen que como que la empresa no da más y no tienen cómo sostenerse, lo que va a llevar a un posible cierre, al menos de que no sea comprada. También otro problema pues que se están teniendo soluciones a paga incendios, o sea, son soluciones inmediatas a corto plazo que no se están viendo como el causa-efecto que estas pueden tener. Entonces como que para evitar que los medios hablen, entonces se les da un incentivo a los viajeros, pero eso hace que no tienen plata para hacerlo. Entonces eso es como tapar huequitos, ir abriendo uno para tapar otro. Entonces, Exacto. La cuestión es que al apagar la llama en un punto se prende una chispa en el otro. Entonces, para poder cumplir con un vuelo, entonces retrasan un charter. Para poder arreglar una cosa, entonces cambian otra por allá. Y son poquitos parchecitos. Y luego al final de poner tantos parchecitos, pues en algún punto la vaina va a estallar, la gente no va a aguantar más y la empresa se va a ir a pique. Y ya ahí donde está la situación de la empresa es crítica. Hay que meterle la mano a eso y hacer algo ya, porque no, la empresa muy probablemente se va a apagar, va a tocar cerrarla. bueno, y el otro problema es pues que tienen una mentalidad de tienda, precisamente el crecimiento tan rápido que tuvo la empresa. Pues como que ellos crecieron, pues era una empresa pequeña y crecieron muy rápido. Entonces al crecer tan rápido creen que pueden solucionar las cosas como las solucionaban antes, y eso es lo que les pasa a muchas empresas, como que se quedan con una mentalidad de metro cuadrado cuando ya su empresa es muchísimo más grande. Claro, y también es por lo que pues me parece a mí que los dirigentes de la compañía, de la aerolínea,
son personas que, o sea, no siempre pasa, pero son personas que se crearon o se levantaron con una mentalidad que ya, o sea, pues ya son personas mayores y no crecieron, no evolucionaron tampoco, y eso se lo transmite a la empresa, que igualmente tampoco, pues como ya dice ahí, no evolucionó, se quedó un poco. Entonces, esa mentalidad de tienda, yo pienso que en últimas también se da porque si uno se fija, la mayoría de los trabajadores de la empresa son gente de edad. El único joven ahí es Juanito Energías. Y a Juanito Energías, pues que además tiene un problema grave, que es que él siempre cree que lo puede solucionar todo y tener todo en las manos, pues no lo han dejado trabajar mucho y no le están dando la posibilidad de que él implemente todo el conocimiento que tenía. Porque quién sabe por qué o sea, como lo decíamos, ese crecimiento tan acelerado hace que igualmente los gerentes no estén, o por lo menos estos no están preparados para asumir ese gran desarrollo, porque además son personas que no han estudiado, no, no se han actualizado, que es una cuestión que los profesionales hoy en día deben hacer muy rápidamente pues debido al constante cambio en el que vive la sociedad actual. Entonces hay que estarse actualizando muchísimo más rápido para poder que pues se cambie la mentalidad de tienda y se pueda atender eh, el problema de manera que haya soluciones pertinentes. Bueno, ahora ya pues como que identificamos los problemas, vamos a ir a las soluciones. Entonces, pues una de las primeras soluciones, pues teniendo en cuenta la alianza que van a tener con los Pluma Blanca, ellos deben tener un software integrado y actualizado. Pues esto va a permitir que haya un flujo de información entre ambas y se pueda actualizar el sistema. Si no se actualiza el sistema y existe la compra de la empresa, pues los problemas van a ser muchísimo más grandes y las consecuencias pueden ser fatales. Para mí, en cuanto a esto, es una solución que no está ahí, pero yo pienso que la solución principal es que en verdad Flying Airways le meta la mano a la voladora, que se meta de lleno en la voladora, porque la voladora va, así como va en Sí, pique, porque en no picada. puede ser solo inyectarle capital y inyectarle dinero, sino, o sea, ellos tienen la experiencia, El know-how. son una aerolínea grande con experiencia exitosa, entonces tienen que transmitirle esa información que tienen, ese conocimiento de ellos en el campo, para que la voladora también pueda resurgir y cambiar su imagen a nivel nacional e internacional. Bueno, otra solución que tenemos es cambiar la estrategia de programación. La estrategia de programación en este instante todavía sigue siendo, y volvemos a la cuestión, se quedó en una estrategia muy de cuando manejaban poquitos tiquetes, poquitas personas, poquitas Y reservas, también, pocos aviones, pocos destinos. Esa estrategia de programación está centrada en una sola persona, y esto es gravísimo, porque las personas no son como las máquinas. Las personas tenemos el humor, tenemos la cuestión de que no tenemos la memoria suficiente, no somos capaces de procesar N datos al mismo tiempo. Hay que manejarlo más sistemáticamente y hay que utilizar, además porque ellos tienen un software que les sirve y no lo están utilizando de la forma correcta para programar de manera correcta los vuelos. otro factor aquí es también que, por ejemplo, que Juanito Energías, que es el que está encargado de la programación de los vuelos, él viene de empresas que ha trabajado de empresas de consumo masivo. Entonces él cree que él puede contentar a los clientes de la misma manera que los contentaba en las empresas anteriores. Y esta manera es como ofrecerles más producto, pero no se está dando cuenta pues de la cantidad y de lo grande que esto puede llegar a ser. Entonces él muchas veces, él piensa que esto es un producto cualquiera y no un servicio. Entonces, por eso es que él también llega como a esa vaina de que porque antes sí me funcionaba y ahora no, porque las cosas son diferentes. Y aquí es donde nos damos cuenta que él le está dando el mismo enfoque y no
y no y la estrategia que usaba antes es la misma que está utilizando ahora. Ahí tocamos el tema ya sobre el suceso, pues lo que le sucede a los dos cuando se habla del el programa de millas que tienen, o sea, el conflicto que va a caer, ¿ya se habló? Sí, ya lo hablamos. No. Sí, el software integrado. Pues el software Sí, integrado. el software integrado. Ya lo hablamos. Pero, o sea, no es solo el software, sí, pero dentro del software no está eso, sino que es los programas, o sea, tienen que ponerse de acuerdo. Si la alianza no se hace pareja, no se hace un empalme, que las dos coincidan con informaciones, entonces se van a crearse este tipo de problemas que al fin y al cabo van a perjudicar esa la voladora, que es el más pequeño. Es cierto, no solamente el software es lo que causa lo que marca la diferencia, sino que hay que unificar el pensamiento en cuanto a esos dos programas, no solamente los programas de millas, Si van a trabajar como una alianza, tiene que... porque el programa de millas es nomás la punta del iceberg. Eso es lo único que se ve. Ya vimos que al final del caso se les cayeron las reservas del programa. ¿Y esto por qué es? Porque los dos software no han podido tener compatibilidad. compatibilidad. Y esto en últimas ni siquiera es porque el software, o sea, no es culpa del mismo software, es culpa de las personas que no le han dado el uso y no han programado los dos programas, pues no han programado los dos software para que sean compatibles en cuanto a información. No le han dado las mismas entradas. Los parámetros se los tiene que dar el ser humano y se los tiene que dar, pues digamos, la junta directiva o la que sea que tiene que definir los objetivos de esa empresa. Entonces hay que unificar parámetros en cuanto a los dos sistemas que manejan la voladora y Flying Airways. Bueno, otra solución es, pues, financiamiento. Definitivamente a la voladora le falta financiamiento. ¿Qué? Sí, pues eso es lo que se busca con esa alianza y es lo que, o sea, lo más lógico, que la alianza Como digo permita... yo, hay que meter, la nueva empresa tiene que meterle completamente la mano a la voladora. ¿Qué vas a decir? ¿Ya? Bueno, y finalmente otra solución es definitivamente el cambio de mentalidad. Pues esta es, pues como que están, ya lo hemos dicho muchas veces, están acostumbrados a... Lo que yo pienso pues sobre el cambio de mentalidad, o sea, no es fácil para una persona como Napoleón ni para Bonachón, para que son como los veteranos, más veteranos de la empresa, cambiar de mentalidad así de un día para otro. Ellos son los de la experiencia, conocen del negocio porque crecieron con él, pero eso ya va a ser una labor que va a tener que manejar Flying Airways y tomar decisiones, ya que ellos compraron la empresa, no es llegar ahora y echar a todo el mundo y poner personal de ellos, sino tratar de encontrar gente que le aporte ideas nuevas a este negocio, que lleguen con una mentalidad fresca. Claro, además que no solamente es, o sea, la solución como tal no es cambiar la mentalidad. ¿Cómo se cambia la mentalidad? Y esa sería la solución. La mentalidad se cambia haciendo programas de competencia, o sea, volviendo más competentes a tus trabajadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Capacitar. No solamente el capacitar no se refiere solamente a, vengo, yo te doy una charla y te digo, así se maneja este software, sino volver, como digo, volver los trabajadores más competentes. Entonces, coger a estas personas que tienen mucha experiencia y actualizarlos en cuanto a las teorías nuevas, volver los pensadores más integrales. Entonces, no sé, ponerlos a hacer másters a ellos, ponerlos a hacer doctorados, ponerlos a estudiar, cosas que esto en últimas, el talento humano es el primer recurso de una empresa. Entonces esto debería reflejado ya pues, en el global de toda la voladora. Y ya con eso damos solución al caso.